Bendiciones de todo corazón a los que me vean. Hay dos tipos de miedo. Uno que es malo y uno que es bueno. Aquel que es malo es aquel que te impide hacer las cosas porque tienes miedo a que te salgan mal, a que no se lleve a cabo como tú quieres o el miedo a que te pase algo malo. Ese miedo que te paraliza, que te detiene en tus sueños, metas, proyectos y que te impide, ¿sí?, vivir con la felicidad, con la paz, con la tranquilidad. Ese miedo es malo. Y Jesús muchas veces nos aconsejó, nos exhortó en sus evangelios a no tener miedo. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los evangelios Jesús precisamente decir, no tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Jesús lo dijo muchísimas veces, no tengan miedo. Ese miedo que te paraliza no es bueno. Tengamos en cuenta aquella famosa frase que una vez quizá escuchamos, ¿sí? Que, que valiente es aquel que hace las cosas aún con miedo. No es el que no tiene miedo, es el que aún teniendo miedo hace las cosas. Entonces, ese miedo que te impide, que te detiene, que no te deja hacer tus metas, sueños, y que no vives con la paz, con la tranquilidad, porque vives con ese pesimismo, ¿sí? De que si la cosa sale mal, si la cosa se pone peor, si pasa esto, si pasa aquello, y siempre pensando lo peor. Ese miedo no es bueno. Pero hay un miedo que santifica. Hay un miedo que sí es bueno y ojalá lo tengas. Es el miedo a la condenación. Es el miedo al entristecer el corazón de Dios por tus malas acciones, que se llama pecado. Ese miedo es recomendable y es también un don del Espíritu Santo, el famoso temor de Dios, que desgraciadamente hoy como que a mucha gente pues le vale, ¿sí? Hacen las cosas y no piensan en, en ofender a Dios. Hace las cosas y no le importa si están quebrantando los mandamientos. Hace las cosas y no tiene miedo a lo que hemos sabido, ¿sí? Que pues no son nada agradable a los ojos de Dios esas acciones. Y a veces hay gente que no tiene miedo. Ese temor de Dios que te ayudaba a no hacer las cosas porque sabía que tiene consecuencias que luego te puedes arrepentir, mejor no lo hago, porque esto me puede ocasionar después consecuencias muy nefastas. Y qué bueno que pensemos en lo negativo en cuanto a que te puede afectar. ¿Cuántas veces yo he dicho a mucha gente, ya pensaste en las consecuencias? ¿Ya te pusiste a reflexionar que eso no es bueno a los ojos de Dios? Y a veces hay gente que quizá inconscientemente por ignorancia, pues no se daba cuenta que era algo malo ante los ojos de Dios. Ese miedo que te impide a ofender a Dios, ese miedo es bueno. Ese miedo ese que debemos tener todos, porque entonces si todos tuviéramos ese
temor de Dios, pues no hubiera tantas injusticias, tantos asesinatos, tantas cosas feas que uno ve hoy en las noticias, en la televisión, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene temor de Dios. Y ese temor de Dios se pierde cada día más con tantas ideologías que hay hoy en contra de Dios, con tantas películas, series y canciones y juegos que no te hace pensar que lo que estás haciendo va en contra de Dios. Y Jesús también lo dijo él una vez. Tenga más miedo a aquello que mata el cuerpo y lo arroja al lugar del castigo. Ahí será el llanto y la lamentación. Jesús nos lo dijo. Tenga más bien miedo a aquello que mata el cuerpo y lo arroja al lugar del castigo. Así lo dice él. Porque ese miedo sí es bueno. El miedo a la condenación, el miedo al infierno, como por ahí se nos dice. ¿Sí? Y a veces pues como que no nos ponemos a pensar que hay acciones nuestras que no son agradables a los ojos de Dios. Porque lastimamos, ofendemos, insultamos, hacemos daño a nuestros hermanos. Y si se lo hacemos a nuestros hermanos, se lo estamos haciendo al mismo Dios. Bendiciones, cuídese mucho y pidámosle mucho a nuestro Padre Dios que nos ayude en estos tiempos difíciles, que nos quite ese miedo a cumplir con nuestras metas, con nuestros sueños, con nuestras ilusiones, pero que nos dé ese miedo a la condenación, ese miedo a ofender con acciones que no son gratas a sus ojos. Ese miedo que se conoce como también el temor de Dios es recomendable. Pidámosle al Espíritu Santo que tengamos siempre el temor de Dios. Bendiciones y cuídese mucho. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes. Soy el Padre Chucho y los invito a que le den like a este video y que lo compartan con tus amistades, y si no te has suscribido, que te suscriban. Soy el Padre Chucho.